Queridos amigos, espero que estén bien, espero que hayan pasado una linda semana. Me parece un poco raro haber pasado el sábado pasado aquí y este sábado también aquí. Generalmente hago un sábado sí, un sábado no, un sábado sí, un sábado no. Pero si habíamos hecho esto es porque nos gustaría, como lo hemos dicho, vivir un mes de noviembre diferente, un mes de noviembre en el cual pongamos al Espíritu Santo en el centro de nuestras vidas. Y me gustaría hacer un poquito un resumen de lo que vivimos el sábado pasado para los que no estuvieron acá. Habíamos hablado que lo esencial en la vida cristiana se podía resumir en tres aspectos: la oración, el estudio de la palabra de Dios y el testimonio. Pero habíamos hablado que si estas tres cosas éramos nosotros que estábamos al inicio y siempre dando fuerzas, era como que a veces nos quedábamos sin combustible, como que nos costaba. Y justamente explicamos que lo esencial de la vida cristiana es el Espíritu Santo. Entonces fue así que explicamos cuál era el rol del Espíritu Santo: enseñar, recordarnos, convencernos de pecado, justicia y juicio, y guiar a la verdad. Estos eran los roles que habíamos visto del Espíritu Santo el sábado pasado. Ahora, en Efesios 5:18, Pablo va a decir algo muy importante. Va a decir: sed llenos del Espíritu Santo. Y quizás hoy podría haber hecho esta pregunta: ¿cómo hacer para ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que ustedes, yo y cada uno de nosotros tendríamos que hacer? ¿Les gustaría tener la respuesta, sí o no? No entendí nada. ¿Sí o no? Bueno, entonces tienen que venir a la semana de oración, porque hoy no voy a responder a esa pregunta. Pero sí que durante la mini semana de oración, que no voy a ser solamente yo que tendrá los temas, sino que vamos a dividir diferentes temas con los ancianos de la iglesia, vamos a descubrir cómo ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que podríamos hacer nosotros como cristianos? Y el tema de hoy, como era anunciado, era justamente esta noción de ser bautizados por el Espíritu. Y a mí me gustaría hacerle tres preguntas esta mañana y las voy a responder con ustedes. La primera, muy fácil: ¿de dónde viene esta idea del bautismo del Espíritu Santo? Simple a responder, pero yo creo que hay que responderla. La segunda pregunta que me gustaría que respondamos juntos: ¿de qué sirve ser bautizado por el Espíritu Santo? Y la última pregunta, y creo que fundamental: ¿cómo saber si el Espíritu Santo está en mis vidas? ¿Cómo saber si el Espíritu Santo me ha bautizado? Por eso me gustaría, para comenzar estas tres preguntas y que podamos desarrollar este programa, que va a ser un poco diferente, porque terminaremos con una consagración de diáconos, ancianos e iglesia, me gustaría que podamos hacer una oración. Así como están, inclinen el rostro y oremos juntos. Querido Padre, simplemente estamos ante ti para pedirte que tu Espíritu Santo pueda estar aquí presente en este lugar, Señor. Quizás ya lo está en el corazón de muchos de nosotros, pero quizás alguno todavía no ha pedido que tu Espíritu Santo se manifieste en su vida, como en esta comunidad, en la Iglesia Hispana de Ginebra. Por eso te pido en el nombre de Cristo Jesús que tu Espíritu Santo pueda guiarnos para estudiar tu palabra en este día. Gracias por esto, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amigos, me gustaría que abran la Biblia en el libro de Hechos, Hechos capítulo 1. Y ahí vamos a responder a la primera pregunta: ¿de dónde viene esta idea del bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuántos habían escuchado ya hablar del bautismo del Espíritu Santo? ¿Puedo ver las manos? ¿Todo el mundo había escuchado hablar? ¿Sí? Díganme si este tema no es un tema que es un poco ajeno a la Iglesia Adventista. En todo caso, nosotros no tenemos ninguna creencia fundamental dentro de las 28 que hable de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Evidentemente tenemos una creencia fundamental, si no me equivoco es la número 4 o número 5, es la número 5, que es Dios como Espíritu Santo. Pero en esa creencia no habla de bautismo del Espíritu Santo. Evidentemente que tenemos otra creencia fundamental que va a hablar del bautismo, pero no del bautismo del Espíritu Santo. Es algo que es un poco ajeno a nosotros. Y para eso me gustaría comenzar con algo simple. ¿Qué quiere decir bautismo? ¿De dónde viene esa palabra?
Como muchas de las palabras que nosotros tenemos hoy por hoy en español, y yo les había explicado, es una transliteración. Es decir, se agarró la palabra que existía en griego y se la pasó al latín. Y del latín se la pasó en español. Y en español nosotros decimos bautismo. Y la palabra en griego es súper simple. Es bautizo o baptizo. Así como suena. Pero ¿qué quería decir esa palabra? Esa palabra nosotros siempre la asociamos con la muerte, con la sepultura, pero en realidad no quiere decir eso. En realidad la palabra bautismo quiere decir inmersión, quiere decir ser sumergido en el agua, por ejemplo. Pero cuando entendemos un poquito más la noción de bautismo, de lo que quiere decir la palabra, ser inmersos o estar sumergidos en el Espíritu Santo, quizás ahí podemos entender un poquito más de dónde viene esta idea. Pero ¿quién fue el primero a hablar? Quizás antes de hablar, ¿quién fue el primero a recibir el bautismo del Espíritu Santo? Error. Hay otro, Jesús. La Biblia, Lucas y Mateo van a contar la historia de cómo Cristo Jesús se acerca a Juan Bautista y le dice, necesito que me bautices. Y le dice, no, tú no necesitas, eres tú que me tendrías que bautizar a mí. Juan lo entiende, pero Jesús va a decir, no, bautízame. Es mejor que demos el ejemplo a los otros. Se bautiza y cuando se bautiza, ¿qué dice la Biblia? Y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Y es ahí que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. El primero a haber recibido el bautismo del Espíritu Santo en la cronología bíblica es Cristo Jesús, mis amigos. Ahora, ¿de dónde viene esta idea? Miren lo que va a pasar. Les dije que abrieran la Biblia en Hechos capítulo 1 y vamos a leer algunos versículos. Me gustaría que leamos sobre todo, para comenzar, el versículo 1 al 4. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cuál es este primer tratado? El Evangelio de Lucas. Lucas va a escribir a Teófilo y es lo que nosotros conocemos como el Evangelio según Lucas. ¿Y de qué le va a escribir? Todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Luego el versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Dado mandamientos. Miren, a nosotros nos cuesta entender un poquito porque mandamientos siempre nos hace pensar ¿a qué? A los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20. Pero en realidad la palabra podría ser órdenes, podría ser mandato, podría ser comisión y todas las traducciones son válidas. ¿Saben cuál es esta gran comisión que les va a dejar? Id y haced de todas las naciones, tribu y lengua, discípulos, y bautizarlos en mi nombre y enseñarle todas las cosas que os he enseñado. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los días. Y es lo que vamos a estudiar durante la semana de oración. ¿Cómo Cristo Jesús puede estar con nosotros hasta los fines de los días si Él está en el cielo? Va, muy simple. Gracias a la persona del Espíritu Santo. Entonces Cristo Jesús va a decir simplemente aquí que Él, por medio del Espíritu Santo, dio órdenes a los apóstoles que había escogido. Y miren lo que va a decir el versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Pero no entiendo. En Mateo 28, 19 y 20, Jesús le dice a sus discípulos, ahora id hacia todas las naciones. Y acá en Hechos de los Apóstoles, ¿qué les dice? Todavía no se vayan. Bueno, pero Jesús, ponete de acuerdo, querido, ¿qué hago? ¿Me voy o no me voy? ¿Me quedo o parto ahora? ¿Qué vamos a hacer? Así estaba Jesús. Y le dice, no quiero que se vayan. Y ahí es donde agrega. Miren lo que va a decir el versículo 5 y lo marcan en su Biblia, le hacen un círculo, le ponen flechitas de colores, le hacen lo que quieran. Pero miren lo que dice Jesús. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no mucho más. ¿Quién es el que habla de bautismo del Espíritu Santo? De la inmersión total del Espíritu en nuestras vidas. Ni más ni menos que nuestro gran Maestro, Cristo Jesús. Es Él el que nos va a hablar de esta importancia de bautismo. Ahora, yo les quiero hacer
que noten o que quizás reflexionemos juntos. Los discípulos, los apóstoles que están acá, que estamos hablando, ¿estaban bautizados, sí o no? Sí, claro que estaban bautizados. Y lo viene a decir. Ustedes han recibido el bautismo. Ahora, sabiendo cuál es el rol del Espíritu Santo, según lo que vimos la semana pasada y lo que vimos en el resumen, a saber, enseñar y recordar, convencer de pecado, justicia y juicio. Y último, dirigirnos a la verdad. ¿Los discípulos habían recibido el Espíritu, sí o no? Claro que sí. Vayan a leer Mateo capítulo 10 cuando Jesús va a llamar a los 12 y los va a elegir. Lucas capítulo 6, versículo 1. Lo vamos a estudiar dentro de unos minutitos. Jesús pasa toda la noche en oración con el Padre para poder escoger sus 12 discípulos. ¿Y saben qué? Les va a dar autoridad, les va a dar poder para hacer ¿qué cosa? Curar, sanar, predicar, expulsar demonios. Estos son los discípulos. Los discípulos, cuando ustedes leen los evangelios, se dan cuenta que cuando vuelven hacia Jesús, luego de la primera misión, dicen, Señor, ni siquiera los demonios pueden hacernos frente cuando hablamos en tu nombre. ¡Wow! ¿Cuántos de acá podrían jactarse y decir, yo ya he expulsado demonios? ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos acá, podrían decir, no, yo ya oré por este paralítico y estaba caminando 5 minutos más tarde? Los discípulos sí que podían hacerlo, amigos. Los discípulos podían jactarse y decir, nosotros hicimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Esta gente habían recibido el Espíritu Santo y sin embargo no habían recibido el bautismo del Espíritu. Esto es lo que está diciendo Cristo Jesús. No habían recibido el bautismo del Espíritu, si yo entiendo lo que Cristo dice. ¿Es garantía que yo esté en la iglesia hace 20 años? ¿Es garantía que yo esté en la iglesia bautizado y que siempre me haya comportado bien para decir he recibido el bautismo del Espíritu Santo? No, mi querido. Eso no es un signo. Ahora, si es Jesús el que lo habló, si es Jesús que lo dijo, si es Jesús el que nos guía, ¿para qué serviría recibir el Espíritu Santo? Y es ahí donde los invito a que sigamos leyendo el texto de Hechos capítulos 6 y 8. Y lo vamos a leer, si quieren leerlo conmigo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo, y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren, no puedo porque hoy tenemos la consagración y tenemos otros momentos magníficos para vivir. Pero en esas dos palabritas yo de verdad que les podría hacer una predicación sobre no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. En griego son dos palabras bien distintas y las dos palabras marcan cosas diferentes. Una marca el tiempo, el cronos, lo que va a pasar ahora, pero la otra, sazones. ¿Alguien conoce la palabra sazón? Difícil para un español, un argentino decir eso, ¿eh? ¿Alguien conoce? Quiere decir dar frutos cuando esté maduro. Quiere decir en el momento oportuno. La Real Academia Española lo define como el momento preciso en el cual las cosas están listas. Y fíjense en que Jesús utiliza las dos palabras para decir, quizás no es el tiempo, quizás no es el momento oportuno para recibir, pero ahí les dice, recibiréis poder. ¿Por qué Cristo Jesús quería que cada uno de nosotros, como los discípulos, reciban el bautismo del Espíritu Santo? ¿Por qué? Power, poder. Esto es lo que Cristo Jesús quería darles. Él quería darle su Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo, para que tengamos poder. Magnífico, ¿no? Para que tengamos poder, ¿para qué? Para que tengamos fuerza, ¿para qué? Porque la palabra en griego puede decir o sí también fuerza. Para que tengamos fuerza, poder, ¿para qué?
¿Se acuerdan el resumen del sábado pasado o lo que hablé el sábado pasado? Para orar, para leer la palabra de Dios y para testificar. Cristo Jesús no pide solamente que hagamos esfuerzo. Él quiere inundarnos del Espíritu Santo para no tener que trabajar, para no tener que sacrificarse, entre comillas, sino para que el Espíritu Santo sea nuestro motor, sea el combustible en nuestras vidas. Me gustaría citarle una cita de Ellen White que me parece fantástica hablando con respecto a esto. Diariamente Jesús recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Diariamente, mis amigos. No dice, y cuando fue bautizado recibió el bautismo del Espíritu Santo. No, no es lo que dice. Dice que diariamente, cada día recibía el bautismo del Espíritu Santo. En las primeras horas del nuevo día, el Padre lo despertaba de su sueño y su alma y sus labios eran ungidos con gracia a fin de que lo pudiera impartir a otros. Otra predicación que podríamos hacer tranquilamente. Cristo Jesús, a pesar de ser Dios y estar aquí sobre tierra, todos los milagros que hizo, y pueden leer en Hechos capítulos 10, ¿los hizo con su poder divino? No. Hechos dice, porque el Espíritu Santo estaba sobre él, él daba testimonio de las obras del Padre. Porque el Espíritu Santo estaba con él, él podía curar, él podía sanar, él podía expulsar paralíticos, él podía tocar a la gente con sus palabras. Y Cristo Jesús hablaba con autoridad. ¿Por qué hablaba con autoridad? Porque él tenía el Espíritu Santo. Ahora, si yo entendí de dónde viene esta idea de bautismo de Espíritu Santo, si yo entendí para qué serviría, ¿qué me quedaría? Yo me gustaría saber, antes de pedir si yo tuve ese bautismo del Espíritu Santo, entender y comprender, ¿he recibido ese bautismo? Aunque sea una vez en mi vida, porque si yo entiendo bien lo que dice Ellen White, ella explica que el bautismo del Espíritu Santo es una cuestión cotidiana. Todos los días de mi vida debo recibir ese nuevo bautismo. Ahora, la pregunta es, ¿lo he recibido, sí o no? ¿Alguna vez? Por lo menos eso me podría dar algunos índices de saber si estoy bien o no. Miren lo que les voy a explicar, mis queridos amigos. En Hechos capítulo 2, el versículo 4 y 36, van a explicarnos algunas cosas. Y les voy a poner los versículos aquí para que ustedes los vayan viendo. El versículo 4 dice, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Es decir, en el Pentecostés, que el Pentecostés era una fiesta muy particular, era en esa fiesta particular que el Espíritu Santo se iba a manifestar a los discípulos. Y es en ese momento que el Espíritu Santo les dio para que hablasen. Se van a poner a hablar en lenguas y empiezan a contar. Pero miren lo que dice el versículo 36. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificados, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El sábado pasado conté una anécdota que había gente que a veces que me preguntaba, pero ¿cómo saber si yo tengo el Espíritu Santo? Y entonces había denominaciones que decían justamente que una manera de saberlo es si yo hablo o no hablo en lenguas. Y permítanme que les diga una cosa. Es cierto que cuando el Espíritu Santo llegó a los discípulos van a hablar varios idiomas. Pero este era el medio, mis queridos. ¿Pero era realmente el objetivo por el cual el Espíritu Santo le fue dado a los discípulos? ¿Este era el objetivo principal? ¿Sí o no? Yo creo que no. El objetivo principal lo encontramos en el versículo 36. El objetivo principal lo encontramos durante todo el capítulo 2, que Pablo y los otros discípulos, Pedro y los otros discípulos, no se pueden quedar en sus casas, no se pueden quedar ahí llenos del Espíritu Santo. La primera cosa que van a hacer, ¿qué van a hacer? Bautizados por el Espíritu, ¿qué van a hacer? Ir a dar testimonio, ir a hablar de lo que Cristo Jesús hizo. Ahora,
¿Cuáles son las consecuencias? Porque para vosotros es la promesa. La gente está tan arrepentida de lo que se pasó en Israel en ese momento que le va a decir, oigan, hombres de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Porque entendemos que este Cristo lo hemos crucificado nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Y Pedro, ¿qué va a responder? Arrepentíos y convertíos. Y que todo aquel reciba el bautismo del Espíritu Santo. No, dice que reciba el bautismo y luego recibirá el Espíritu Santo. Y ahí, el versículo que contenía, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor, nuestro Dios, llamare. Es decir, que la promesa de que el Espíritu Santo vendría sobre nosotros, que el Espíritu Santo nos va a bautizar, es para cada uno de ustedes. Esto es lo que está diciendo Pedro. Para cada persona que Cristo llamare para servir, Él quiere darnos el bautismo del Espíritu Santo. Él quiere llevarnos ahí. Miren cómo termina el capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Pastor, no hay que hablar de números porque los números es la burocracia y eso no tiene nada que ver con Dios. ¿Saben lo que yo respondo seguido en ese caso? Vayan a leer el libro de Hechos de los Apóstoles y se van a dar cuenta si los números es burocracia o es asunto de Dios. Hay un libro entero en la Biblia que se llama Números. Uno entero. Claro que a Dios le importa. Ahora, ¿cómo saber si he recibido el Espíritu Santo o no? Para mí va a ser muy simple, mis amigos. Muy simple. ¿Se acuerdan de ese versículo? No lo tengo acá, por eso me fui para el otro lado. En el capítulo 14 yo expliqué que Jesús prometía que el Espíritu Santo iba a venir sobre nosotros. En el capítulo 16 confirma la promesa y dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Y en el capítulo 15, ¿qué hay ahí adentro? Juan 15. ¿Alguien me imagino que se lo conoce? ¿Alguno? No, ese en el 17, casi. Le pegaste en el palo. ¿Alguien se acuerda que hay en el 15? Yo soy la vid. Yo soy la viña. ¿Y ustedes son? Los pámpanos. Qué lindo versículo, permanecer en Cristo, ¿no es cierto? Y el que permanece en Cristo lleva frutos, ¿no es cierto? Qué hermosa palabra de Jesús. ¿Y ustedes leyeron lo que dice después? Es horrible lo que dice después. Y el pámpano que no lleve fruto y que esté seco, lo cortaré y lo tiraré al fuego. ¡Oh! Es Jesús que está hablando, ¿eh? Y ahí me digo, ay Señor, yo quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo. Porque cuando reciba el Espíritu Santo, cuando reciba ese bautismo, ahí yo sabré que tengo que llevar frutos. Frutos en mi vida personal, según Gálatas capítulo 5, pero frutos también con mis amigos, con mi familia, con mi gente. La gente que esté alrededor de mí reconocerán y dirán, ahí va un cristiano. Quizá no lo dirán así, ahí va uno que es medio raro, dirán. Pero ese sí que es un cristiano. El que está con Cristo, el que recibió el bautismo del Espíritu Santo día tras día, habrá una diferencia, llevará frutos. Amigos, los discípulos, el primer síntoma de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo es simple, llevaron frutos. 3.000 personas se convirtieron ese día. Y si siguen leyendo el libro de Hechos, van a ver que además se convirtieron otros 5.000 y después se convirtieron 3.000 y muchos más se convirtieron. La iglesia crecía tanto que los discípulos ya no sabían qué hacer. ¿Y saben qué es lo que van a hacer? Van a llamar a diáconos. Y esto es lo que nosotros queremos hacer hoy. Nosotros queremos pedir una bendición especial para todo aquel que fue llamado por Dios para servir como diácono. Diácono no quiere decir nada más y nada menos que servidor. Por eso voy a invitar a los diáconos que hoy por hoy van a vivir este momento de consagración, que se puedan acercar junto a los ancianos.
porque creo que es fundamental como miembros de iglesia que podamos vivir este momento. Invito a los diáconos y a las diaconisas que saben y que fueron contactados que iban a ser consagrados, que puedan pasar al frente. Invito también a los ancianos de la iglesia que puedan pasar.